Y miramos también a otro de los grandes festivales con los que cuenta nuestro territorio, en esta ocasión la comarca de La Hoya. Hemos hablado de ellos durante los últimos días, volveremos a hablar ahora y lo haremos en próximas fechas. Tiene solamente 2 años, pero desde luego ha cuajado dentro del panorama de carácter cultural y social de la comarca de La Hoya. Estamos hablando de Extrarradios, heredero de la filosofía del gran festival que fue Periferias, y tenemos con nosotros aquí en los estudios de Radio Huesca a Luis Yes. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Alma mater de este proyecto, recién llegado de la rueda de prensa, que se ha presentado a la 1 del mediodía. Extrarradio, recordamos las fechas, el último fin de semana de octubre, coincidiendo con el Puente de Todos los Santos en Ayerbe, y luego el fin de semana siguiente, 7, 8 y 9 en Almudévar. Luis, ¿qué nos habéis preparado para esta segunda edición? Bueno, pues no sé, realmente yo lo digo siempre, Extrarradios es un poco hijo o heredero de Periferias, recoge un poco lo que les fue el legado de Periferias en Huesca y por lo tanto tiene un poco la misma filosofía, que es, por un lado, ser un festival temático, cada año lo dedicamos a un tema, y ser un festival multidisciplinar en el que caben todas las disciplinas posibles, ¿no? Otro de los objetivos de Extrarradios, como lo era de Periferias, es que combina de alguna forma 2 cosas muy interesantes dentro de la cultura, que es la parte, podríamos decir, teórica, de debate, de convertirse en un foro, en un encuentro en el que se debaten ideas, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo tiene esa parte lúdica o hedonista en la que, lógicamente, pues la gente va a disfrutar también, sencillamente sin pararse a pensar en posibles repercusiones ideológicas o filosóficas del tema, ¿no? Entonces eso se mantiene. El año pasado pues tuvimos una temática pues a la que estábamos obligados de alguna manera tras la cancelación de Periferias, que fue disidencias, y que era una temática muy abierta, es decir, no era para nada sectaria, era una temática en la que todo lo que tiene que ver con la disidencia, la libertad de expresión, la reclamación al derecho a la cultura, etcétera, etcétera, era lo que se ponía y estábamos un poco obligados a que fuera ese el tema, ¿no? Pero este año, siendo que Periferias se ha trasladado con Extrarradios hacia la periferia de la periferia, pues lógicamente el hecho de que se haga en Ayerbe y en Almudévar nos llevaba a que esta segunda edición tenía que tratar de algo relacionado con lo rural, con el ámbito rural. Y se nos ocurrió que era muy buena idea el hablar de nuevas ruralidades. ¿Por qué? Pues primero porque está muy de moda. Ya se sabe que con la pandemia el hecho de poder trabajar en casa, online, etcétera, etcétera, facilitó que gente se fuera a vivir a pueblos, al ámbito rural donde podía estar más tranquilo, etcétera, etcétera. Y eso ha creado un poco una tendencia que ha sido los neorurales, ¿no? La nueva ruralidad, la gente que de la ciudad se va a vivir al campo. Y de alguna manera eso crea cierta tensión, porque por un lado está los rurales de toda la vida y por otro lado los que vienen a habitar ahora el campo o el pueblo y que tienen una visión distinta de las cosas. Entonces esa tensión entre lo rural, lo neorrural, pues estando en Almudévar y Ayerbe nos parecía un tema magnífico para tratar y ese va a ser el tema de este año. Bueno, esos nuevos vecinos que también tenemos, pero que han sabido maridar muy bien. Lo veíamos con el Corral de García, el otro día con Jesús Arbues, con muchos proyectos. Loporzano sigue acogiendo a artistas con Julio Luzán que van allí. O sea, parece que el mundo rural siempre lo tenemos como algo que es muy cerrado, pero en realidad son muy, muy abiertos y muy acogedores. Eso es, efectivamente. Y nos hemos dado cuenta también nosotros, precisamente con Extrarradios, en que cuando se canceló Periferias, enseguida Ayerbe y Almudévar dijeron, pues si en Huesca no se hace, lo hacemos nosotros, con lo cual está claro que tienen una mentalidad abierta y de acoger nuevas formas culturales, nuevas tendencias culturales, como se demostró el año pasado, en el que tuvimos casi 4.000 personas. Juntando todos los actos que hicimos entre Ayerbe y Almudévar, casi 4.000 personas es como un sueño en un pueblo de 1.000 habitantes y otro de 2.000. O sea que tuvo una acogida tremenda y además no solamente por parte de gente de Huesca o Zaragoza, capital, que venían al festival, sino por parte de los propios habitantes de ambos pueblos, ¿no? ¿Y qué os dijeron los artistas? ¿Cómo? ¿Qué os dijeron los artistas? Hombre, pues muchas veces hay que mirar también los egos que tienen. Y bueno, no es lo mismo. Bueno, pues es difícil traerlos a Huesca, llevarlos también. ¿Qué os dijeron? Hombre, pues la verdad es que en cuanto a la música, por ejemplo, que es lo que más llama la atención normalmente,
es que teníamos dos sitios muy distintos en cada lugar. En Almudévar teníamos la Coliseum, que lógicamente la gente la une a la ruta del bacalao, a la máquina, etcétera, etcétera, y de repente meter un piano dentro de la Coliseum para que estuviera Dorian Wood tocando el piano de cola dentro de la Coliseum era una absoluta alucinación, ¿no? Entonces, cuando les decías, esto es un templo de la ruta del bacalao, y venían a tocar gente que no tiene nada que ver, música africana, pop, folk, etcétera, etcétera, venían a tocar allí, pues realmente se quedaban alucinados, primero porque es un sitio magnífico para hacer conciertos, la Coliseum es un lugar maravilloso que habría que reivindicar más para hacer conciertos ahí, y por otro lado, pues lógicamente, pues no sé, se sentían extraños de estar tocando en un templo del bacalao gente que no tiene nada que ver con esa música, ¿no? Eso en Almudévar. Y en Ayerbe, el lugar que utilizábamos es la nave del Sempa, sí, que es un sitio muy rural, o sea, realmente muy rural, y que, claro, pues allí llevamos a gente como Cristina Rosenbinge, al Niño de Elche, etcétera, etcétera, y se quedan también bastante flipados, ¿no? Porque no están habituados a tocar en sitios así, están habituados a tocar en teatros, en tal, en clubs, en festivales al aire libre grandes. Y claro, llegar allí, pues no sé, pero les gustaba, o sea, les parecía que era como una experiencia nueva que tenían que vivir, ¿no? Yo creo que lo acogieron súper bien, vamos, de hecho, se portaron muy bien con nosotros, rebajando sus cachés. Bueno, la verdad es que nada que objetar y, por supuesto, una sensación muy buena por parte de los propios artistas que venían al festival. Pues nos alegra, porque muchas veces esos hijos que tienen hay otros artistas, los que realmente son artistas, los que realmente son artistas, ellos tocan y recuerdan que comenzaron en lugares como esos y así, bueno, vuelven a revivir también esos lugares. Sí, no, eso está claro. Yo lo tengo muy comprobado, pero desde años y años de gestión cultural, que precisamente la gente, a lo mejor, que tiene más potencia a nivel de fama, de tal, de cual, son mucho más normales que gente que está empezando y que se cree con unas ínfulas realmente que dices, bueno, no sé a dónde vas, que es que acabas de salir. Efectivamente. Luis, de la programación, ¿qué destacamos? ¿Qué podemos decir para que la gente vaya tomando ya apuntes? Bueno, pues mira, hablando precisamente que hablábamos del tema de los lugares de Huesca en que de alguna manera está surgiendo propuestas culturales interesantísimas. Hay dos debates muy interesantes, uno en Ayerbe y otro en Almudévar. En Almudévar está precisamente el de experiencias culturales en el mundo rural alto aragonés. Y ahí tendremos a Corral de García, Corral de Comedias de Robres, la Casa de los Títeres de Avizanda, la Casa Chuglar de Verdún, festivales como la muestra más pequeña de cine de Ascaso, como el Lomón Contemporáneo de Hecho, que es una experiencia magnífica, como Esto es lo que hay, que fue un festival itinerante también por todos los pueblos de Huesca, llevando la cultura contemporánea, van a estar en esa mesa redonda debatiendo un poco sobre cómo se crea desde el ámbito rural tanto festivales como espacios, ¿no?, para la creación. Entonces esa será en Almudévar, y en Ayerbe tendremos otra en la que vienen los más interesantes, podríamos decir, ideólogos de la neoruralidad. Van a estar allí presentes Xavier Ginés, de la Universidad de Castellón, estará Amparo Moroño, que está en el Valle del Jerte, en un pueblo perdido prácticamente en la geografía. Ha montado ahí un centro de cultura contemporánea con un éxito popular tremendo, en el que ha implicado a toda la población del pueblo, etcétera, etcétera, en creaciones que son de vanguardia y de tal, que es alucinante. Estará también Rafael Tormo, que es un artista y gestor cultural que trabaja mucho la nueva ruralidad. Bueno, va a ser un debate también magnífico. Entonces, eso para hablar un poco de la parte esa que tenía Periferias y que tiene estas radios, dedicada un poco a ser un foro de ideas, de que eso es importantísimo hoy en día. Hay que crear ideas que nos hagan esta vida más llevadera, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro lado, pues como siempre tenemos teatro, cine, performance, danza, literatura, cómic. Tenemos también, lógicamente, música, que son la parte más importante. Y habrá una noche de música en Almudévar y otra en Ayerbe. ¿Y entonces, en Ayerbe, por ejemplo, vamos a tener dos artistas castellano-leoneses que están dándole la vuelta al folclore castellano-leonés. Uno es El Nido, un grupo magnífico que ha estado en muchos de los festivales de este verano en España. Y el otro es Dulzaro,
que desde la ruralidad reivindica los derechos LGTBI. Lo llaman un poco el Rodrigo Cuevas castellano-leonés, pero a él no le gusta que le digan eso porque de alguna manera es como decir es una copia y no es una copia, pero bueno, va por ahí mezclando música electrónica con música folclórica castellano-leonesa, pero con ese punto de la reivindicación LGTBI, ¿no? Va a haber una cosa muy interesante en Ayerbe que se llama La Cosa, que es una furgoneta, es un colectivo que se llama Chicotrópico de Madrid. Es una furgoneta que va recorriendo pueblos y llaman a gente para que cuente historias, para que cante, para que toque la guitarra, para que haga lo que sea. Graban eso, la furgoneta es una furgoneta equipo, estudio de sonido, y graban todo eso y luego ellos, combinando con efectos, con música electrónica, crean como una especie de obra de 1 hora a partir de todo lo que han ido grabando de la población, que es una manera además de implicar a la población de Ayerbe en el festival, pero además pues forma parte luego de la programación musical del festival. Eso es una cosa muy chula. Y luego habrá un francés de Normandía que se llama Stranded Horse, se hace llamar, con un africano de Senegal, Boubacar Sissoko, que hacen una música preciosa entre lo celta y lo africano. Muy bonito también. Eso será en Ayerbe, y en Almudévar, en Ayerbe será en el Sempa, y en la Coliseum en Almudévar tendremos otra noche, que será también la del sábado, igual que en Ayerbe, en la que tendremos cosas muy chulas. Hay un grupo francés, un dúo francés, que procede de un grupo muy conocido ahí en Francia, que es Artus, que se llaman Trucs, que es bueno, en el Pirineo nuestro se llama trucos, que son los cencerros. Bueno, pues hacen todo música a partir de cencerros. O sea, que es súper rural, o sea, es muy neorrural porque ellos son en realidad de Po, pero tienen mucho que ver con todo lo neorrural. Y bueno, es un experimento chulísimo. Está una sudafricana que vive en una masía en un pueblo de Tarragona, que se llama Jugend Blackrock, muy famosa. Ha salido en películas como Black Panther, su música. Es sudafricana, pero ahora viven en una masía en Tarragona y hace hip hop, músicas urbanas, etcétera, etcétera. Tendremos a los aragoneses Isla Cumé, que es un dúo que hace también esa colisión entre música folclórica aragonesa y electrónica. Y tendremos yo creo que es la gran estrella musical de este año, que son los Sanguijuelas del Guadiana. Han estado en todos los festivales este verano en España, en todos, de gran estrella Son de Casas de Don Pedro, que es un pueblecito en la Siberia extremeña de Badajoz. Ellos son de ahí, de Casas de Don Pedro, un pueblo pequeño, tipo Ayerbe, más o menos, 1000 habitantes o así. Y hacen, imagínate una mezcla de estopa y extremoduro, pero con toda la onda electrónica y urbana y tal y cual que se está haciendo ahora. Son 3 chavales jovencísimos y lo están petando, o sea, están en todos los lugares, están en todos los sitios, en todos los festivales, y se llaman Sanguijuelas del Guadiana, que es un nombre también muy característico. Y ese sí, la verdad es que tiene mucha fama, se ha corrido muchísimo, y yo creo que puede ser la estrella de este año del festival a nivel musical. Pero bueno, por supuesto, hay danza, la danza de Pablo Pérez Alonso, que se titula Bailan las Perolas, que es un danza contemporánea, pero llevado al terreno rural. Que también estuvo en Alcalá de Gurrea. Eso es. Bueno, Pablo Pérez Alonso es el que crea el festival Tierras de Calat. Y luego, pues, por otro lado, hay teatro con el colectivo To y con Elia Yuxía, que hablan los dos de las nuevas ruralidades en las obras de teatro. Tendremos Lo que queda de ti de Galagracia, que vendrá también a estar presentando esto en Ayerbe, porque eso es la nueva ruralidad absoluta y total, sería esa película. Hablaremos de los pueblos de colonización, que es una forma también de nuevas ruralidades antiguas que se hicieron como experimento en España. Además, muy interesante desde 2 puntos de vista distintos. Claro, los pueblos de colonización los creó Franco. Claro. Pero, y ahí, claro, hay una parte de esos pueblos de colonización que piensan de una manera y otros que piensan de otra. Bueno, pues va a haber, en Almudévar va a haber una visión y en Ayerbe va a haber otra distinta. No por nada, o sea, no porque sea Almudévar o Ayerbe, sino porque les venía mejor a unos o a otros el estar en un sitio o en otro. Hay exposiciones tanto en un sitio como en el otro. Naval estará en Almudévar.
con sus fotografías sobre su familia rural cerca de Graus. Y Le Monde Contemporáneo hace una recopilación de sus 5 ediciones con obras que se han hecho en las residencias artísticas de Le Monde Contemporáneo estos años en Ayerbe. Bueno, y hay presentación de cómic, el cómic, por ejemplo, que ha hecho Juan Arnau sobre la familia Arnau del Rou y el Monegros y todo esto. Y Barbecho, de David Sancho, que es un cómic neorrural que habla de despoblación. Teruel, también habla de despoblación. No sé, realmente vamos a tratar todo lo que tiene que ver con ruralidad, neorruralidad, despoblación, España vaciada, absolutamente todo y desde todos los puntos de vista y todas las disciplinas. Ustedes lo notarán por el tono de voz. Lo pueden ver también en nuestro canal de YouTube, la entrevista que estamos manteniendo con Luis Yes. Es como un niño con zapatos nuevos. Está emocionado. Yo, sí. En 30 segundos, Luis, ¿esta radio te ha dado más vida? Bueno, la verdad es que no la he perdido nunca, en realidad, porque desde que me jubilé hasta que se creó Extra Radios pasaron 3 años. Y esos 3 años no he parado, o sea, quiero decir, he seguido en foros, en debates que me llaman, haciendo cursos, escribiendo en medios, o sea, que no he parado. Pero sí que es cierto que, bueno, que sí, que te da alegría. Una vidilla no por nada, o sea, simplemente porque creo que el proyecto de Periferia será un proyecto muy interesante y que se pueda continuar de otra manera y encima en los pueblos, que yo creo que tienen todo el derecho del mundo a tener los mismos derechos culturales que nosotros, pues la verdad es que me encanta. Les recordamos Extra Radios, que será los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en Ayerbe, 7, 8 y 9 de noviembre en Almudévar. Luis Yes, alma mater de este proyecto. Gracias. Gracias a vosotros.